Hola chicos. Hoy vamos a empezar a ver sobre los orígenes del teatro. Quizás se estén preguntando por qué estoy vestida así, aunque si hicieron el trabajo seguramente no se lo estén preguntando. Porque como sabrán, todo esto se remonta a la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. Antes de empezar a ver sobre el teatro, tenemos que entender un poco quién era esta gente, o en qué creía, o qué hacía. Y resulta que los griegos eran politeístas. Esto quiere decir que creían en muchos dioses, y cada dios tenía distintas particularidades y características. Estos dioses se diferencian del dios cristiano porque tenían características más humanas. Por ejemplo, podían sentir odio, podían sentir sed de venganza, por ejemplo, pero también podían sentir amor y compasión. Los griegos veneraban a todos estos dioses y cada dios tenía su propio mito. Un mito es una historia que se cuenta para explicar algo, pero también tiene un carácter sagrado, no es una historia cualquiera. Estas eran historias sobre los dioses y cada dios tenía su mito. Este mito explicaba cómo había nacido este dios y diferentes cosas que había hecho a lo largo de su vida. Muchas de estas cosas también afectaban a la vida de los griegos. Quizás ellos creían que determinada región geográfica era así porque había sucedido algo con los dioses, por ejemplo. Cada dios tiene su mito y todos los mitos están interconectados. Es como un árbol genealógico de dioses, porque todos son hijos de tal, esposo, esposa de tal que se casó y el hermano, y era toda una red y un árbol genealógico que interconectaba a todos los dioses. Entonces, ya sabemos lo que es un mito y ya sabemos en qué creían los griegos. Ahora, a partir del mito surge otra cosa que es el rito. El rito es la manera en la que el mito se vive. Es decir, el mito era una historia que los griegos ya conocían. Es esta historia de los dioses. El rito es una práctica que se realiza siempre de la misma manera, que también es sagrada porque tiene un carácter religioso y tenía distintos objetivos. Uno de ellos era, por ejemplo, honrar a los dioses. Ellos, mediante los ritos, honraban a los dioses. Entonces, el mito se vive a través del rito. En la religión cristiana tenemos un montón de ritos. Por ejemplo, el matrimonio, la comunión. Estos dos, por ejemplo, son ritos. Tienen una serie de pasos a seguir, tienen un carácter religioso, son sagrados y hay una creencia atrás. Entonces, como se cree en algo, se realiza este rito con un significado en particular. No es cualquier cosa, no se hace bueno, más o menos, no. Se tiene que seguir toda una serie de pasos porque es algo muy importante y se basa en una creencia. Los griegos también tenían un montón de ritos. Entonces había sacrificios, danzas, todo para los dioses. Había uno de los dioses, hay muchos dioses, ¿no?, en los que creían los griegos, que se llamaba Dionisio o Dioniso. Es el dios del vino, es el dios de la fertilidad, es el dios de la locura, es el dios del éxtasis, es el dios de la desmesura. En honor a Dionisio se hacían rituales también. ¿Sí? Estos ritos, se vivenciaba el mito de Dionisio a través de los ritos, que como ya vimos recién, tenían un carácter sagrado, eran religiosos, etc. Y siempre se realizaban de la misma manera. Supongamos entonces que todos estos son griegos y están haciendo un ritual para Dionisio. Entonces imaginemos que están todos cantando, bailando. Recuerden que dijimos que estaban borrachos, que había mucha desmesura de todas las índoles. Entonces, entre todos estos cantos, estos ditirambos para Dionisio, uno de todos ellos se va a desprender del círculo y va a empezar a contar el mito de Dionisio. Fíjense que si todos estos son el coro, hay uno que se desprende del coro, que después, en la tragedia griega, va a evolucionar a la figura del corifeo. El corifeo es esta persona que sale del coro y si bien representa a todo el coro, tiene una voz particular. Esta persona empieza a contar el mito de Dionisio, a bailar,
y como está desprendida del coro, va a sentar las bases para lo que posteriormente va a ser el primer actor. Más tarde lo que empezó a pasar fue que otra persona más se desprendió del círculo y le contestó al primero. Y entonces acá lo que surgió fue el agón. El agón es la lucha, es el conflicto. Y entonces acá por primera vez se dio el conflicto en escena. Estas fueron las bases del teatro y por eso es importante saber lo que es un rito, lo que es un mito, porque es importante entender y saber que todas estas personas lo que estaban haciendo era, en un total estado de éxtasis y de locura, todas estas personas estaban rindiéndole culto a Dionisio, por el mito de Dionisio y todo lo que creían que Dionisio era. Entonces, uno se desprende, empieza a contar el mito, y en base a eso surge la figura de primer actor. Y cuando aparece otro más en el círculo, se genera la figura del antagonista, porque es alguien que va en contra del protagonista. Y entonces acá surge el agón, que es el conflicto en escena. Y esto va a sentar las bases para el teatro. Y por eso a Dionisio también se lo considera como patrón del teatro, porque en realidad gracias a él surge el teatro. Por esto es importante que entendamos y sepamos qué es un rito, qué es un mito, en qué creían los griegos, porque gracias a todo esto es que nace el teatro. El teatro es un reflejo de la sociedad y por eso es importante que sepamos cómo eran los griegos para entender cómo era su teatro. Así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado, que no haya sido aburrido, que haya sido entretenido. Los extraño mucho y espero que pronto podamos vernos, pero mientras tanto seguimos comunicándonos vía internet. Saben que estoy acá para cualquier cosa que necesiten, si necesitan escribirme, así que espero que estén bien. Les mando un beso muy grande a ustedes, a sus familias y un abrazo muy grande porque los extraño mucho. Sean buenos, tomen agua, cuídense ustedes y a sus familias, ámense mucho, amen a sus familias, agradezcan. ¡Mua! Un beso enorme.